Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, qué gusto estar con ustedes en esta gloriosa hora. Les cuento que estoy por aquí, por las afueras de mi casa, y quiero compartir con ustedes pues un pensamiento como siempre lo hacemos todos los martes, y quise de alguna manera pues así al aire libre, con cielos abiertos para poder recibir la bendición de Dios. No quiere decir que siempre se recibe afuera, adentro también. Quiero saludarles para aquellos que no me conocen, soy el pastor Fabio Castañeda, estoy residenciado aquí, viviendo hace 4 años ya, ahora en octubre, si Dios lo permite. Estamos en la ciudad de Houston, Texas. Dios nos ha enviado a una nueva asignación después de estar en Massachusetts por muchos años, donde Dios nos permitió a mi amada esposa y a este servidor y mis hijos también, obviamente, pues levantar una obra allí en Massachusetts. Y Dios nos dio una nueva asignación aquí en Houston, en una ciudad llamada Baytown. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos con lo que Dios ha venido haciendo en la vida de cada uno de nosotros, y espero que en la vida de cada uno de ustedes también, porque estoy seguro que la palabra que se predica pues va a producir lo que la misma Biblia dice. Será una vez que la palabra sale de la boca de Dios, dice la Biblia, que será prosperada para aquello que Él la ha enviado. Así que lo invito para que oremos al Señor y le demos gracias a Dios en esta hora. Padre, yo te doy gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa bondad, por tu misericordia, por el privilegio de poder adorarte, de poder bendecirte, de poder glorificarte en esta hora. Padre amado, bendice cada persona que en este mismo momento está viendo esta programación. Declaro por el poder de tu palabra, Dios mío, que tú les engrandeces su corazón, su entendimiento, que tú bendices su familia, sus generaciones. Te pido que esta palabra penetre hasta lo más profundo de su corazón. Tu palabra tiene la propiedad de penetrar hasta romper los tuétanos, dice tu palabra, y aún las intenciones de nuestro corazón son puestas en evidencia. Gracias por tu amor, gracias por el poder de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Jesús. Bueno, te cuento que yo soy un poquito diferente. Hay quienes se ponen las gafas para leer y antes yo me las tengo que quitar para leer. Son vejeces diferentes. Pero bueno, quiero compartirles algo. Estaba meditando en una historia, es muy conocida a nivel cristiano, pero dentro de esta experiencia que vivieron dos hombres llamados Pablo y Silas, esta experiencia tiene mucha revelación para nosotros, y si nosotros de alguna manera la contextualizamos en la actualidad, en el tiempo que vivimos, vamos a extraer, nos vamos a identificar indudablemente con esto, y tiene que ver mucho con nuestro diario vivir. Entonces lo que quiero compartirles, una palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, para aquellos que hacen un seguimiento a la lectura de la palabra. Hechos capítulo 16, del versículo, voy a leer del versículo 18, versículo 18, lo voy a leer desde el 17 más bien, desde el 17. Dice la palabra del Señor, Hechos 16, 17, dice: Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Verso 19: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no les es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rogándoles,
rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertó el carcelero y, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Wow! Esta es una historia indudablemente maravillosa, muy reveladora para nosotros, porque tiene que ver con algo que, si usted y yo le prestamos atención, la misma dinámica que se dio dentro de esta historia, obviamente en tiempo diferente, en contexto diferente, con personajes diferentes, pero indudablemente tiene que ver mucho con nosotros en la actualidad. La Biblia registra que había una mujer que le daba ganancia a aquellas personas que estaban en ese entonces, le daban mucha ganancia con la adivinación a quienes estaban recibiendo obviamente el beneficio de esta mujer. Entonces, y todos los días ella reconocía, dice, el Espíritu reconoció el poder que había en Pablo y Silas, y dice que la mujer, cuando los veía, decía: estos son hombres, son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el evangelio de la salvación. Y a Pablo le incomodó eso, y sin mucho alegar, sin mucho discutir, reprendió el espíritu de adivinación, el espíritu inmundo, y salió. Y dice la Biblia que la gente que recibía la ganancia, pues obviamente se opusieron y dijeron: pero este vino aquí a dañarnos el negocito, este vino aquí a dañarnos la ganancia, la esperanza que tenía. Entonces inventaron una mentira. Dice que fueron a las autoridades, tomaron a Pablo, a Silas, y dijeron: mire, estos, ante los magistrados fueron y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Estos hombres vienen a trastornar nuestra ciudad, vienen a traer problemas a nuestra ciudad. Entonces la Biblia dice: ¿qué hicieron? Los golpearon, los azotaron. En ese entonces la Biblia registra que se daban 39 azotes menos uno, era el principio de la ley, 40 azotes menos uno, 39. Yo pienso que hasta se lo darían 2 veces, o exagerarían, porque a mí la Biblia me dice: y se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de haberlos azotado mucho, escuche esto, después de haberlos azotado mucho, después de haberlos golpeado mucho. Cuando la Biblia hace detalles como esto, nos da la oportunidad de imaginarnos, por los términos que usa la historia, nos permite imaginarnos realmente el drama, lo que sucedió. Si la Biblia dice los azotaron mucho, me parece como que hasta violaron las mismas leyes de ellos, no solo 39, quizá le dieron 40, 50 y 60, o harían cualquier protocolo y volvieron y les dieron otros 39, los azotaron con varas. O sea, los hacían sangrar, obviamente. Ellos recibieron castigos literalmente. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Anunciar el evangelio, proclamar el evangelio, traer libertad a la gente. Y desde aquí ya comenzamos a mirar nuestra primera revelación que Dios nos da con respecto a esta historia.
¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo correcto? Hemos hecho lo que agrada a Dios. Pablo estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo lo que agrada a Dios. Literalmente, ellos fueron golpeados literalmente. Los calumniaron y físicamente los golpearon. Ahora nosotros, en el contexto que vivimos, hablando de los países que tienen libertad de predicar el evangelio, pues no somos azotados. Realmente yo he tenido lo máximo, los que me conocen y saben que pastoreé, que fundamos algunas iglesias allá en Colombia también. Cuando estaba pastoreando en la iglesia de Manrique Oriental en la ciudad de Medellín, estaba predicando así al aire libre y unos muchachos me tiraron, un señor se vino con un machete a dar a los bafles, otro me pegó con una papa podrida aquí. Estaba cantando, recuerdo, muy joven, estaba cantando ese cántico, no hay Dios tan grande como, y estaba cantando con una papa podrida, ¡pah! Me pegaron aquí, y yo seguí, o sea, por así decirlo, lo máximo que hemos tenido que enfrentar, la burla de la gente, la humillación de la gente, la calumnia de la gente, cosas que dicen de uno, de mi familia, de los hijos, de la iglesia, es decir, siempre van a hablar, siempre van a hablar. Entonces, ellos fueron azotados literalmente. Esto nos revela que a veces hay gente que dice, no, es que no soporto más, es que no aguanto más, usted no sabe cómo están hablando de mí, usted no sabe las calumnias que están levantando en contra mía, usted no sabe cómo están desfigurando mi ministerio, usted no sabe lo que dicen de mí, a usted y a su familia y a sus hijos, y usted no sabe cómo la gente desfigura mi imagen. Mire, déjeme decirle, eso siempre va a suceder. Usted no se preocupe, deje que la gente siga hablando, que la gente siga diciendo. Si usted está haciendo lo correcto, Dios va a salir en su defensa. Y aquí está la historia. Ellos anunciaron el evangelio, hicieron un complot y los comenzaron a golpear. Comenzaron a golpearlo, pero sin embargo, dice la Biblia, eso no se quedó ahí. Después de que los golpearon, la Biblia dice que los metieron a la cárcel y le dijeron al carcelero que los guardase con seguridad. Y mire los detalles que da más la Biblia. Y dice, el cual recibieron este mandato y los metieron en el calabozo de más adentro y les aseguraron los pies en el cepo. Antiguamente amarraban, hoy en día vemos que ponen cadenas con esposas en los pies y en las manos. Aquí en los Estados Unidos es muy usual eso. También en ese entonces en el cepo era como una tabla donde usted metía los pies y lo aprisionaba completamente y encarcelaban así. O sea, usted tenía que los pies amarrados y las manos quizás contra la pared. Usted sabe, esa situación en la que el apóstol Pablo y Sila estaban fue algo enorme, algo terrible. Lo que a mí me sorprende, después del azote, obviamente ellos estaban sangrando. La Biblia no da detalles cómo les quedó la cara, cómo les quedó los azotes, pero usted sabe, cuando la gente se ensaña en una persona, dice que después de haberlos azotado, a mí, mire, para golpear a alguien que la gente odie, cualquiera se regala. En la cara, le pegan en la cara, le pegan patada, le pegaron en la espalda, los azotaron, los maltrataron. Yo me imagino, solo présteme su imaginación. Imagínese Pablo y Silas entrando en la cárcel, lleno de morados, sangrando. Y aparte de eso, cuando uno es golpeado, uno tiende a tocarse en la parte que le duele, ¿verdad? En la parte donde le está doliendo, donde le está ardiendo, uno trata de hacerse alguna caricia o algo por el dolor, pero ellos no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque fueron amarrados, de pies y manos fueron amarrados. La pregunta es, ¿qué estarían pensando el apóstol Pablo? Cualquier persona podría decir, esta es la recompensa de predicar el evangelio. Esto es lo que me pagan a mí, esta es la recompensa de servir al Señor. Este es el salario que yo merezco por predicar el evangelio, por anunciar el evangelio. La gente va a tratar de justificarse de alguna manera
para decir no sigo en este camino, no sigo en esta trayectoria, no sigo en esta bendición, esto no es para mí, usted no sabe lo que yo he sufrido. Entonces la gente desiste y va dejando el evangelio como si fuera dejar cualquier cosa que compre en cualquier tienda. Esto es un estilo de vida por siempre que debemos de seguir. Lo que a mí me sorprende, la profundidad de carácter y de madurez que había en estos hombres, que a ese nivel estamos supuestos a llegar todos y mucho más. Dice la Biblia, usted sabe lo que es, dice la Biblia en el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Wow, yo leo esto y yo no dejo de sorprenderme. Algo tiene que suceder en el mundo espiritual y algo tuvieron que haber aprendido ellos en su intimidad con Dios. Algo tuvieron que haber aprendido que de alguna manera ellos decidieron hacer esto antes de comenzar a contemplar su dolor o su sangramiento. Hay cosas, escuche bien, hay cosas que indudablemente tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Cuando ellos decidieron hacerlo, la Biblia no registra qué himno estarían cantando, se pusieron a cantar, los presos escuchaban que estaban cantando. ¿Qué pasaría por la mente de los presos? Wow, esta gente está loca, sangrando, golpeados, maltratados. Algo, era suficiente para estar llorando o gritando en medio de la oscuridad. Se ponen a cantar. Algo está sucediendo. O quizás también los presos pudieran pensar y decir, wow, qué increíble esta gente, cuánto ama a su Dios, que no hace caso de sus dolores, ni de sus heridas, ni de sus sangramientos, sino que se pone a cantar. Y déjeme darle esta revelación, que seguramente va a ministrar mucho su vida. ¿Sabe qué sucedió cuando ellos entraron en esa dimensión de cantar y adorar al Señor? El verso 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Qué desata el no contemplar el dolor, el no enfocarnos mucho en lo que estamos viviendo de angustia o de situación difícil, sino más bien dedicarnos a enfocarnos en lo espiritual, entrar en esta dimensión de cantar, de adorar, de bendecir al Señor aún en medio de las circunstancias, aún en medio de la tragedia y aún en medio del dolor? ¿Sabe qué dice la Biblia? Desátalos de repente de Dios, desátalos de repente de Dios. De repente sobrevino. Yo estoy orando, creyendo. Los de repente de Dios son producidos cuando hay un corazón que no se enfoca mucho en lo que está viviendo o en lo que le están haciendo, sino que conecta su corazón a Dios a través de la oración, a través de la alabanza, a través de abrazar los valores y los principios de Dios. Eso desata los de repente de Dios. Y de repente serás bendecido. Y de repente, mujer, quedarás en embarazo. Y de repente Dios te abrirá puertas. Y de repente las cosas sucederán más aceleradamente, sobrenaturalmente. ¿Qué otras cosas sucedió? Miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando los cimientos fueron sacudidos, las puertas se abrieron. Aleluya. La alabanza, la adoración, el conectar tu corazón con Dios, aún en medio de lo que estás viviendo, por encima de lo que puedas estar atravesando, abre puertas a tu vida, puertas a ministerio, puertas a trabajo, puertas de salud, puertas de bendición, la puerta que tú quieras. La Biblia dice que se abre. Y aparte de eso, hay liberación. Mira lo que dice la Biblia. Y las cadenas se soltaron. Aleluya. Las cadenas fueron sueltas por el poder de la palabra. Si tú estás anhelando un de repente de Dios, si estás orando para que Dios abra una puerta, y si estás orando para que haya liberación en tu familia y las cadenas sean rotas de tu familia, o quizás de ti mismo, o de los vecinos, o del territorio que Dios te asignó, pues aquí está la revelación y el secreto. No te enfoques tanto en lo que te hicieron o lo que están diciendo de ti. Enfócate más en lo espiritual, en adorar, en bendecir, en glorificar al Señor, en exaltar a Dios. Y dice la Biblia que esto va a suceder. Si sucedió con Pablo y sucedió con Silas,
va a suceder contigo. En el nombre de Jesús, así yo lo creo. Así que vamos a orarle al Señor por esta palabra. El tiempo se nos ha terminado, pero yo quiero que juntos oremos y le pidamos a Dios que nos ayude a recibir esta bendición que tanto todos anhelamos. Padre, yo te doy gracias por este maravilloso privilegio que tú me concedes de estar en esta hora transmitiendo tu palabra, transmitiendo este mensaje. Ayúdanos a escalar y a subir a ese nivel que nos dejaron como una enseñanza el apóstol Pablo y Silas, de poder entrar, a cesar a lo sobrenatural, no contemplar tanto lo que nos hicieron, ni el dolor que estamos viviendo, Dios mío, sino enfocar nuestro corazón, nuestra mirada, enfocar nuestro corazón, conectarlo contigo, Padre amado, y comenzar a adorar aún en medio de las adversidades, comenzar a abrazar los valores y los principios de Dios aún en medio de la angustia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Jesús. Muy bien, están hasta picando los zancuditos. Bueno, bendiciones mis hermanos, espero que ustedes hayan disfrutado esta enseñanza. Les bendigo. Desde aquí, desde Houston, Texas, les habló su amigo y pastor Fabio Castañeda. Bendiciones a todos, cuídense mucho, bye bye.